Muchísimas gracias. Lo primero que queremos abordar hoy es cómo prepararse para el futuro. Como ya he dicho, lo primero que tenemos que hacer es ver el gráfico mensual, el gráfico de barras mensual. A la hora de observar el gráfico mensual, notamos si el mercado está en trend y parece alcista. Es importante saber cuál es la tendencia del mercado. La siguiente consideración es si hay posibilidad de cambio en esta tendencia o se interrumpe. Por lo tanto, lo siguiente sería pasar a la barra semanal. El gráfico mensual enseña evidentemente un crecimiento. En cambio, el gráfico semanal nos proporciona otro tipo de situación. Vemos que la semana pasada teníamos un inside bar. Ahora los mercados van en tendencia, en equilibrio, vuelta al trend, equilibrio y trend invertido. Es raro que vayan directamente hacia arriba o hacia abajo. Lo hemos visto en la pandemia. Ahora vemos la tendencia mensual que nos dice que es alcista. La barra semanal nos enseña, por ejemplo, que la semana pasada estábamos en inside bar. Inside bar es una forma de equilibrio a corto plazo. Ahora, con este equilibrio a corto plazo, yo creo que tengo que arrastrar a tres escenarios posibles. El primero, un mercado que va en tendencia dentro de la range de la semana pasada. Un segundo escenario que sigue bajando, es decir, se produce un breakout en la parte baja de la semana pasada. Y esto nos dice que el mercado es débil. Y el tercer escenario nos dice que el mercado podría subir comparado con la semana pasada, lo cual sugeriría que la semana pasada fue una corrección a corto plazo hasta encontrar su equilibrio. La semana pasada, recordemos que la semana pasada siguió la caducidad de opciones y futuros, es decir, las 4 brujas o la brujería cuádrupla. Es improbable que el mercado vaya en sell-off la semana siguiente, después de una semana de este tipo. Ahora bien, lo que pasa y lo que se puede ver es que la semana pasada bajaba y se perdía la perspectiva, lo cual podría ser una adecuación de inventario. Para prepararse a hacer trading es necesario prepararse una configuración adecuada. El cuadro semanal nos dice que estamos inside y ahora seguimos bajando y analizo el perfil cotidiano. El perfil cotidiano está en one time framing a la baja. ¿Qué significa? Que el martes no superó el máximo del lunes, el miércoles no superó el máximo del martes y así. Siguiendo, el mercado está en one time framing a la baja. Nosotros hemos dicho que el trading está relacionado, afectado por el cambio. Si no hay cambio, nosotros vamos por debajo del mínimo del viernes pasado, es decir, que vamos a la baja. Si entramos en la gama del viernes, tenemos un equilibrio.
lo cual no nos proporciona mucha información. Una vez más, hay que mantener la perspectiva en lo que está pasando, en lo que se produce. La semana pasada podíamos optar solo por una corrección. Es importante encontrar la continuidad hacia la baja para luego subir con un movimiento lateral, y es importante tener una mente despejada de prejuicios de buyer. Muchos dicen, estoy contento que baja, me alegra todo esto, pero nosotros muchas veces pensamos que el mercado sube o baja dependiendo de convicciones psicológicas. Ahora me gustaría ver el perfil del viernes. La sesión del viernes nos dio un exceso máximo y mínimo. El valor era muy bajo. Hemos tenido un POC importante, lo cual está, digamos, coherente con lo que hemos visto. Ahora bien, a medida que nos acerquemos a la apertura, miro el inventario overnight. El inventario overnight de la noche lo medimos largo o corto. A partir del settle, esta flecha indica el settle. Nosotros hemos tenido el mismo trade por encima que por debajo de esta línea. Nada es perfecto, pero creo que el mercado ahora sí que está equilibrado y el inventario nocturno overnight está balanceado y no tenemos ningún prejuicio. Luego vemos hacia dónde va el mercado. La línea amarilla indica un mercado electrónico. Y allí vamos, iríamos si tuviéramos un sistema computerizado. El POC, muy importante que se nota en el perfil bajo, tiene una extensión. Cuanto más amplio de izquierda a derecha, más probabilidades habrá que suba. Aquí vemos un POC importante. Luego vemos un mínimo de la semana pasada y la overnight low, el mínimo de la overnight. Y estas son las referencias, nuestras referencias. Luego el settle, que es esta línea roja de aquí. Ahora, si yo observo el inventario overnight, considero tanto el máximo como el mínimo de la overnight nocturna y busco un punto de control para ver si destaca. Ahora voy a hacer otra cosa. Si hay una doble distribución nocturna, y ahora mismo os voy a confundir las ideas, cuando hablamos de doble distribución, hablamos de un arte y no de ciencia. Cuando vemos un perfil overnight aquí, ante nuestros ojos, parece como si se tratara de una campana o de dos distribuciones distintas. Son dos campanas. Tenemos dos distribuciones, dos niveles. Yo trato cada distribución como si fueran perfiles separados de la misma overnight. Si este mercado va por debajo del mínimo del viernes, entonces tenemos un mercado muy débil. Si el mercado, en cambio, vuelve hacia arriba por encima del perfil más bajo, es decir, que entramos en la parte superior, entonces el mercado está enseñando un balanceamiento a corto plazo.
Esta es la forma en la que yo me preparo. Estoy intentando, digamos, aclarar mi pensamiento y sintonizarme a medida que el mercado esté preparado. Vuelvo al viernes. Recordad que nosotros hacemos trading en el valor y no en el precio. Por lo tanto, el lunes, a medida que se desarrolle, nosotros vemos las posibilidades por las cuales el valor será bajo, se superpone a la baja totalmente o se superpone de forma alcista. En realidad, necesitamos de un problem solving creativo, de nuestra imaginación para tener éxito, imaginar cómo se presenta el perfil a medida que se desarrolle la jornada. ¿Cuánto tiempo antes de que se abra el mercado? 20 minutos, 19 minutos. Bien, entonces tenemos 19 minutos antes de la apertura. Cuando el mercado abra, nosotros intentaremos ver si hay un alto nivel de confianza hacia arriba o hacia abajo. También vemos si abrimos dentro o fuera de la gama del viernes. Cuanto más estemos cerca del centro de la gama del viernes, más probabilidades habrá que se produzcan turbulencias abajo, arriba, máximos y mínimos, máximos y mínimos. Si tenemos una situación de este tipo y estamos cerca del centro de la gama del viernes, es decir, que tenemos estos shock, estas turbulencias, entonces mejor meternos de lado y que sean los demás los que gasten su dinero. Es mejor no gastar, no gastéis vuestro capital psicológico. La excepción es cuando tenéis un single print fuera de esa gama, y esta es otro tipo de situación. Esto es lo que yo miro cuando me preparo para la apertura. Ahora podríamos recoger las preguntas de nuestro público que está aquí con nosotros o a distancia. Es algo importante. Preguntad, porque el trade empieza aquí. ¿No hay preguntas? Entonces, el público online tiene menos competencias con respecto a los que están aquí en presencia. La pregunta es, ¿qué es el settle? El settle es lo proporciona el Mercat Exchange de Chicago, se llama settle o unchanged, invariado. No lo decidimos nosotros. Cada plataforma puede dar un valor distinto. Lo que nosotros utilizamos es el precio oficial proporcionado por el CRM, que lo define también como unchanged. ¿Qué más? No seáis tímidos. ¿Tenéis prejuicios? Me gustaría saber si tenéis vosotros vallas o prejuicios. ¿Cuánta gente tiene prejuicios aquí? Si hablara italiano, podría haceros preguntas y los participantes mirarían por otro lado. 2 preguntas. Lo primero es confirmar tener bias cognitivos. Y quería presentar uno, por lo menos. Cuando el mercado me da razón, yo creo que debería darme más razón y mis capacidades, por consiguiente, aumentarían.
Esto no es cierto del todo, simplemente si se produce lo que nosotros esperamos, no significa que objetivamente hemos leído el mercado. Lo que yo creo que es importante, si me preguntáis qué opino del mercado, tengo un prejuicio a largo plazo a la baja, que puede basarse en referencias más bajas o en el volumen, en el hecho de que el mercado haya vuelto a subir. Si quiero perder dinero, entonces actuaré en mi bias a largo plazo, pero esto debería ser irrelevante. Lo importante, recordadlo bien, nosotros hablamos de trade, no hablamos de inversiones. Y esto es muy distinto. Desde el punto de vista del trading, hace años, uno de los equipos más famosos del baloncesto americano era el equipo del Chicago Bulls, entrenados por Phil Jackson. Phil Jackson escribió un libro en el que trató la razón por la cual el equipo tenían tanto éxito. Según él, se debía al hecho de que jugaban cada partido en el presente, en el ahora, y no según el partido de ayer o de mañana. Todo basado en el presente. De repente, yo empecé a recibir todos estos libros escritos por Phil Jackson. La razón era que yo contaba con vídeos educadores cuyo título era Operar en el presente. Recordad, nosotros somos trader a corto plazo, short terms. Y esta es mi orientación. Es esto lo que enseño. Un short term trader no tiene que dejarse afectar por prejuicios a largo plazo. Porque podrían ahogarnos. Porque podría producirse un mercado a largo plazo hacia arriba y luego una corrección a corto plazo bajista. Lo que me interesa es lo que se está produciendo ahora, en el aquí, en el presente. Si yo hablo con otro público, utilizo otro tipo de mensaje, pero ahora estoy hablando de lo que yo hago, digo, lo que estoy presentando, lo que vosotros tenéis que saber como trader a corto plazo. Tenéis que operar en el presente. Y los Chicago Bulls ganaron todos los campeonatos NBA porque el equipo pensaba en el partido del presente, en el aquí y en el ahora. Y esto es importante incluso para nosotros. Muchas veces, cuando veo personas perdedoras que pierden dinero, en realidad esto pasa porque se basan en en prejuicios. Y yo entiendo estos prejuicios, yo mismo tengo que luchar contra estos prejuicios. Hablemos del presente, del hoy, del aquí, del ahora. Tenemos que pensar si la apertura está en la gama del viernes. Estamos cerca de la extremidad más baja. Sabemos que la semana pasada el mercado era one time framing a la baja, por lo tanto en el presente ahora tengo que preguntarme, ¿seguirá todo igual? Entonces el valor bajará y nosotros estaremos por debajo del mínimo del viernes. Si no acepto el viernes
el mínimo del viernes, el mercado subirá y como mínimo se producirá un balanceamiento a corto plazo. No tengo confirmaciones. No busco esta continuidad para ver si hay inversión y un balanceamiento. Y a medida que me prepare para la semana que viene, ya lo he dicho, el chairman de la Federal Open Market habla el jueves por la mañana. Su forma de contestar a las preguntas puede cambiar el mercado porque todos prestan atención a la inflación. Pero la noticia más importante de esta semana se publicará el viernes cuando el PCE se anunciará. Es decir, el indicador preferido para comprobar cuál es el avance realizado por las instituciones. ¿Cuántos minutos faltan? 8. 8 minutos para abrir la apertura. El mercado está por debajo con respecto al settle del viernes y por lo tanto nosotros deberíamos abrir en la gama del viernes. Aún no puedo hacer nada para prepararme, pero el inventario de la overnight no está totalmente desbalanceado. Estamos por arriba y por debajo del settle del viernes, estamos balanceados. El trader a corto plazo me contesten. ¿Cuál será la primera referencia que el trader a corto plazo podría utilizar? ¿Cuál será la primera referencia que van a utilizar? Sugieren el settle. Ok, pero lo importante es en realidad que muchos traders a corto plazo mienten, porque si el mercado está alrededor del settle, entonces tendrán un verde. Si están por debajo, tendrán un rojo. Es imposible comprender las decisiones que podemos tomar cuando tenemos un verde o un rojo. Recuerdo que una vez estaba en una sala de trading, no pasaba nada, y de repente alguien grita diciendo: todo está en verde, todo está verde. Y todos han empezado a comprar porque todo estaba en verde. Hay muchas emociones en el mercado. Lo que buscamos es ese cambio. Si se produce ese cambio, habrá más confianza, más convicción con respecto al viernes. Si en cambio estamos allí alrededor de la gama, entonces no habrá mucha confianza. Por lo tanto, yo no tengo prejuicios a corto plazo, pero estamos muy cerca del settle. Miro el inventario nocturno, veo que pasa en Asia y esta es la parte superior del perfil de la overnight. Esta es Asia. Cuando abra Europa, el mercado bajará rápidamente. Y lo tercero que observo es qué pasa cuando llegamos a la apertura americana y estamos cerca del settle del viernes. Estaremos probablemente en la gama del viernes y lo siguiente será cuando abramos. Tenemos una convicción fuerte en la venta, el mercado subirá hacia arriba. ¿Y qué pienso que va a pasar? Estamos abriendo cerca del punto más bajo del viernes. Puede que hayamos valores bajos, pero no lo sabemos con seguridad. Por lo tanto, nosotros tradeamos en el valor y no en el precio. ¿El precio? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? Contestadme. Adelante. El precio es un número. El precio es un mecanismo
de publicación. ¿Cuánta gente quiere hacer trade con publicidad? El tiempo regula las oportunidades, mientras que el volumen nos enseña un tercer principio. Es decir, cualquier transacción de naturaleza económica. Es fácil olvidarse de todo esto. Si uno dice, hoy he hecho trading con un mecanismo de publicidad, parecería tonto. El mínimo del viernes, si se supiera los primeros 30 minutos cuando controlas los volúmenes, compruebas si en este caso hay un volumen que supera el mínimo del viernes. Yo siempre miro el volumen, la dirección del mercado, hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás. No miro en este caso el volumen, si se mueve hacia adelante o hacia atrás, porque si no estoy seguro de lo que hace el mercado, yo podría comprender mal la información del mercado. Ahora tenemos un trade por debajo del mínimo del viernes, por lo tanto veo si se acepta o se rechaza. El volumen de los futuros blanco, medio y rojo. Si el mercado va por debajo del mínimo del viernes y veo mucho rojo, entonces la idea es que los precios más bajos llevan más actividad y probablemente tendremos una tendencia a la baja. Y si vamos por debajo del mínimo del viernes, el volumen no será blanco, pero el blanco me dice que los precios más bajos han llevado menos volúmenes, lo cual significa que disminuyen las probabilidades de que siga bajando. Hay muchas cosas que probablemente son útiles para cualquier negocio de naturaleza financiera. Algunos negocios han tenido éxito, algunos traders con éxito, y cada uno trata el mercado de forma distinta. ¿Por qué tú haces esto?, le pregunto yo. Porque los mismos principios que aplicáis para vuestra empresa también se tienen que aplicar en el mercado. Aquí las decisiones están a corto plazo y es distinto, pero es un concepto complejo y constante que hay que considerar. Ahora estamos abriendo el mercado. El inventario overnight está balanceado. El POC de la overnight del viernes es bajo. Falta un minuto. 30 segundos. ¿Listos? Me gustaría aclarar una cosa. El volumen al que se refiere Jim, el que se puede ver ahora mismo en este gráfico, es decir, lo que vemos cuando abra el mercado. Abrimos en el mínimo del viernes o por lo menos cerca. La pregunta es, ¿nos acepta o nos rechaza este mercado? Esta será la referencia bajista. En cambio, la referencia alcista será el settle. Estamos en la gama del viernes. Algunos traders a corto plazo mecánicamente
intentan ir cuanto más cerca del mínimo del viernes. Podría ser correcta esta operación, pero lo cual no indica compras fuertes. Esto no significa que luego podamos volver. Yo creo que este no es uno de los mejores mínimos. Podría durar, pero es muy mecánico y está tan cerca al mínimo del viernes. No se superó el mínimo y por lo tanto la próxima referencia será el settle o la unchanged. Recordemos, el mínimo es muy mecánico, lo cual significa que estaba tan cerca del mínimo del viernes que probablemente se trataba de trader a corto plazo y el riesgo en este caso son 2 tick. El dinero gordo no interviene aquí. Tenemos una gama muy pequeña. No utilizo el initial balance, utilizo el concepto por el que nosotros tenemos una gama inicial que es muy fácil de mover. Cuanto más amplia la base, más difícil será mover este mercado. Es un poco la analogía anterior, ¿no? Yo estoy intentando daros respuestas intuitivas que ahora tengo en mi cabeza. Y la apertura yo creo que está muy cerca del mínimo del viernes y por lo tanto muy mecánica y por lo tanto creo que se trata de compras a corto plazo. Nada es científico, evidentemente. Solo es intuición. Luego miro aquí y lo siguiente, hemos dicho, es ver la subida. El settle es muy fácil verlo. Lo siguiente es, si no llegamos al mínimo, llegamos al settle. El mercado, ¿qué es? Es un proceso de subasta continuado, bilateral. La subasta hacia arriba, la subasta hacia abajo y volvemos ahora mismo hacia arriba. Es un proceso continuado bilateral. Cada subasta cuenta con información importante. No hemos cogido el mínimo, ahora el mercado está a un tick del settle. Ahora está en el settle, una vez más muy mecánico. Y las ventas puede que estén a corto plazo, que sean ventas a corto plazo. Es muy mecánico. Veo que es muy mecánico. Acabamos de abrir a pocos minutos de su apertura, pero no veo ninguna señal de cambio. Están intentando llevarlo más arriba. He visto, ayer vi una doble distribución. Y si no tenemos aún sin tener un single print, ahora estamos en la cumbre de la distribución más baja y estamos por debajo de la distribución promedia. Cuando se produce esta división entre estas dos distribuciones, el mercado asiático cierra y el europeo abre, lo que queremos ver es Asia tenía una opinión, Europa tenía otra y queremos ver ahora qué pasa en América, en Estados Unidos.
Mercado muy lento. A ver si podemos pisar el acelerador. Ahora sí, estamos en el fondo de la distribución más alta. Estamos en la range de ayer. Aún no hemos llegado al POC de la overnight. Por lo tanto, hasta ahora, ¿cuánto cambio se ha producido con respecto al viernes y este fin de semana? Nada. No ha cambiado nada. ¿Cuántos ticks estamos por encima del settle del viernes? 4 o 5. 4 o 5 puntos. No hay un cambio real. Estamos en la range del viernes. Recordad, cuando yo me preparo y me preparo para hoy, pienso en estos tres escenarios. 1. El mercado construye valores más bajos. 2. Valores más altos. 3. Se produce una superposición con respecto a hoy. En este último caso no habrá cambio. Ahora bien, a medida que se desarrolle este trade, nosotros sabremos la dirección hacia la parte alta. Recordad el punto verde, la apertura. Este punto nos ayuda a mantener una mejor perspectiva con respecto a los avances, porque queremos ver si la dirección intentada va hacia arriba y si se transforma en volúmenes mayores o menores. Ahora estamos en la gama del viernes, no hemos superado el mínimo del viernes, estamos por encima del settle y estamos en el intervalo bajo de la distribución alta. No hay cambios importantes de momento con respecto al viernes pasado. Ahora bien, ¿cuánto falta para la primera media hora? 22 minutos. Ahora intentaré ver cuál es el volumen para el New York Stock Exchange para esta primera hora, considerando que sigue subiendo. Si no supiera lo que estoy haciendo, no me daría mucha información. Entonces, vamos a ver alguna información. Daré alguna información, aunque no debería. Lo único que miro es si el volumen es más alto o más bajo comparado con ayer. Y miro también la primera media hora, los volúmenes de la primera media hora. Yo tengo un mínimo, si hay algo más serio, el volumen de la primera media hora excede X contratos. No es importante si no sé lo que quiere hacer el mercado, pero yo ahora sí que lo sé. Es decir, que al observar el volumen de la primera media hora, si veo que está entre los 4 y los 400 o 500, no es un desastre. Si está muy por debajo de este intervalo, tenemos un valor muy bajo, pero lo veremos a breve. No lo comparto con todos porque lleva a más preguntas, más dudas. Es algo que me permite ver el interés. ¿Cuánto interés hay? Ahora el mercado ha abierto dentro de 1 o 2 ticks de la gama del viernes, muy mecánico. Y esta no es una señal de fuerza. El mercado ha intentado superar
el viernes. Se trataba de una distribución doble. Una señal de fuerza es que estamos en la distribución superior. Si el mercado fuera débil, no entraríamos en la distribución doble, sobre todo en la superior. Ahora el valor, ¿cuál es? Es muy pronto para decirlo, pero sí que podéis utilizar vuestra imaginación. Estamos por encima del valor de ayer, probablemente hay muchas posibilidades de que el valor no cambie. El mercado seguirá subiendo. Posso fare una domanda, Jim? C'è un collega qui che chiede. Una pregunta, Jim. Si la parte final de la primera media hora, partiendo de este punto mecánico, hay una long liquidation, ¿podríamos intentar recuperar ese mínimo y tradear la recuperación de ese mínimo? Ok, ora ti chiedo di ripeterla in modo che io la possa dare in inglese a Jim. So, if at the end of the half hour we see that there's a long liquidation, if at the end of the first half hour we see that there's a long liquidation with low volumes, as we also have that mechanical low, can we trade a recover for that low? Help me out. Come back with the question. I think he's asking if it liquidates. No, lui parla non di liquidation e chiude le posizioni dotte e poi I colleghi qui in Los compañeros hablan, aquí presentes hablan entre ellos para aclarar la pregunta, porque Jim no entendía la pregunta. rispetto a questo movimento verso l'alto abbiamo un minimo So as we're going upwards and we have a weak low, which is mechanical, possiamo scommettere tra virgolette can we recupero di quel bid, so to say, on the recovery of that low? It's only one day. Solo un punto de datos. Demasiadas veces las personas quieren hacer trading simplemente con un dato. ¿Es un mínimo especialmente bueno? No, pero no ha superado el mínimo de la overnight, está en la gama del viernes. El mercado ahora está cerca de esa doble distribución, entonces veremos una compra cerca de esta doble distribución. Y todo esto es un conjunto de single frames y es raro ver muchos single frames. Quiero ver algo que ya he dicho. 2 o 3 veces desde cuando llegué aquí, dije que prestarais atención porque la semana pasada era baja. Y el mercado suele bajar luego la semana siguiente. Intenté deciros que esto puede confundirnos, porque primero vimos un mercado en one time frame bajista que podría darnos una falsa idea del mercado mismo, y tras la caducidad hay que prestar atención, porque muchas veces, sin emocionarnos demasiado, y ver si sigue ese movimiento. Ahora esto parece una short covering. El mercado estaba en los mínimos la semana pasada. Entonces, ¿cuál fue la posición del inventario la semana pasada? Corta. Y ahora tenemos una cobertura corta.
Estamos en la gama del viernes. venerdì. Ese mínimo es un dato Dato, que tengo que considerar. ok? Y Voglio anche me gustaría agregar también otra cosa. se El mercado ha bajado y de repente vimos avete visto un stop improviso y luego el mercado subió. ¿Lo recordáis? El mercado bajaba y luego vimos una subida. se Si, siete si sois short trades ágiles, ese era un buy. il mercato El mercado baja y luego de repente sube. Eso significa que alguien estaba comprando. Mirad el color rojo. giusto? Recordadlo. Blanco, donde el mercado ha saltado, Allora, y vemos rojo. Es una oportunidad para los traders a corto plazo ágiles. Es un bias legítimo. Vuestro riesgo es mínimo. No tenéis mucho riesgo. El mercado estaba en la parte baja la semana pasada quando avete visto y como yo veo el mercado que baja y vemos esa subida repentina è con mucho rojo, un auténtico buyer significa que allí ha entrado. No sé si durará o menos o no, pero para un short trader ese era un buy con un stop a 4 o 5 ticks solamente y es un short term buyer. Cuando nosotros estábamos en el floor de la bolsa, come facevamo? ¿cómo funcionaban los mercados? ¿Cómo hacíamos los mercados? El mercado abría por la mañana y, por ejemplo, como trader a corto plazo en el floor, podíamos ofrecer un mercado bajista y los buyers llegaban. Quindi una volta Y cuando llegaban los buyers, allora dicevamo ok, ce ne sono 4 5 luego apostábamos por un mercado alcista hasta que llegaban vendedores en la parte alta del trade. Quindi che cosa Nosotros corrompimos el mercado, abbiamo praticamente saputo entendimos cuándo llegaron los buyers en el low y cuándo los vendedores estaban presentes en el high, y lo que hicimos fue tradear a medias entre ese mínimo y ese máximo. No siempre funcionaba, pero sí que intentamos hacerlo. poi Si estuviéramos ahora en esa situación, significaría que ahora los buyers entran y lo stesso modo in cui funciona igual como cuando en el floor se encontraba el mínimo. El mercado volvía a subir y encontrábamos a los vendedores. Ahora tengo un bracket dentro del que intento estar como trade a corto plazo. Esto es lo que pasa aquí. El mercado è stato offerto se movió a la baja y cuando vemos rojo el mercado salta, estalla 4 o 5 ticks rápidamente porque han entrado nuevos compradores. quindi non mi interessa se era short covering No sé si era short covering, nuevo negocio, ahora el mercado está subiendo, no ha superado operato, el máximo de la overnight. su cosa prenderesti una decisione? Questa è una domanda. ¿Sobre la base de qué tomarías tu decisión en entrada hoy? Oggi. What would you base your decision on today entering? Hoy, Oggi? aquí, cuando el mercado baja, de repente vemos que el mercado estalla, el volumen sube, por lo tanto, Tutti quanti hanno una cada uno tiene su personalidad, pero in qualità como short time trader, esa sería una entrada legítima viendo vedendo lo cerca que estamos del mínimo del viernes.
non ci vuole molto trading. No necesitamos mucho trading para decir quiénes somos. El otro día dije que la trade location no está donde compramos y vendemos con respecto al día anterior. La trade location es buena cuando compráis o vendéis con una referencia cerca que dice si tenemos razón o no. Esta mañana, si supero el low del otro día, del viernes, bien. Yo estaba allí cerca del nivel, automáticamente no compraría por ir a la baja, sino por el simple hecho de que el mercado estallando me dice que entraron compradores y lo vemos con el rojo. Aquí los compradores han entrado y esto es lo que tenemos que analizar como short time trader. Como trader desarrollado yo veo las cosas de otra forma porque digo que hay muchos prints, pero me interesaría primero ver el tono de esta primera media hora. Ahora el mercado está testando el máximo de la overnight y el valor, vamos a ver qué pasa mientras se desarrolla el valor, pero nunca hemos tenido un punto lógico para operar en corto. He visto un buy, sí. Esto es lo que yo habría hecho hoy como trader, pero para las personas que no son como yo, esa sería una excelente oportunidad y era un trade que hace años me gustaba cuando trabajaba en el floor. Hay mucha ventaja, una gran ventaja gracias al trading electrónico de pantalla. Si yo estuviera en el floor, a la hora de recibir las informaciones a través de los oídos, cuando el mercado bajaba y de repente veíamos el volumen bajista, luego de repente teníamos un volumen en los oídos que aumentaba, electrónicamente tenemos este volumen aquí. Si sabéis qué hacer, el trade electrónico abre un mundo, pero la mayoría de los traders que estaban en el floor no saben cómo utilizar esta corriente de información. Ya hemos hablado de todo esto. El blanco es leve, el rosa es promedio, y el rojo pesa. ¿Qué vemos aquí? Rojo. Si sabéis lo que estáis haciendo, entonces podemos comprar. Decir, cómprame, cómprame, cómprame y actuar rápidamente. Pensad en la eficacia para trabajar así. Es un mercado que baja, es un mercado que baja. Vemos el mínimo que se acerca y de repente la compra llega y esta es una compra short term. Aquí lo vemos, no sé qué pasa, pero el precio más alto está llevando mayor o menor actividad. Los precios son altos, los precios más altos están dando más actividad, no están cortando el mercado. Yo no sé qué pasará a lo largo de la jornada. Estamos en la gama del viernes, estamos en el inventario nocturno y tenemos un volumen bajando y compras que han entrado, y si los precios más altos llevaran menor actividad no tendríamos ese color. No está todo, no tenemos blanco, es rojo, lo vemos todo rojo.
Solo hablamos de probabilidades, pero yo creo que hay muchas probabilidades de superar todo esto porque hay un buen volumen en la parte alta. Si se para en los 4.400 o entre los 4.400 del overnight, overnight, nos da una información un'informazione y si es un buen momento para tomar nuestra decisión. traduco per Jimmy. So I would like to know if the fact that we are between 4,400 and the overnight gives us an information and if it's the right time to make a decision. No me ha dado información. Sì? Sì. No me ha dado ninguna información. Okay. And was it a good time to make a decision, therefore? No hay un buen momento para tomar nuestras decisiones. Lo que pasa en el mercado ahora es lo que me interesa. ¿Otra pregunta? Es probable que haya ido largo en esos mínimos y que cierre el trade de los máximos de la overnight So, y por lo tanto en correspondencia del target. sì, ripetila così la traduco. Is it likely that it went long on the lows? And who went long on the lows basically could close the trade on the overnight highs? John, did you get that? No. Chi si è entrato long, scusa? Okay, so is it possible that who entered long on those lows has set a target to close the trade on the overnight highs? Lo dudo. Podría ser cualquier cosa. Yo creo Credo che ci fosse que hay dinero serio que quería comprar con short desde la semana pasada que querían recuperar. Muchas veces volte nosotros mismos nos creamos problemas pensando demasiado. pensare troppo. Si Andate participáis en una subasta, y es un consejo, participad, es muy fácil entender qué pasa. La compra y la venta y el entusiasmo dicen lo que está pasando. è No hay un precio fijo. prezzo fisso. Algunas veces Volte magari uno vende una pieza de una obra de arte en la subasta y piensa recuperar 5 millones y luego recupera 20 millones. El problema es que no sabemos bien possa accadere. lo que puede pasar. Algunos se preguntan ¿hasta qué punto puede seguir la subasta? El trading es un arte, no es una ciencia. Las personas Guardano miran, intentan, buscan certezas. adesso. Ahora la dirección va hacia arriba. Jen ahora nos enseña el volumen del MISE. Es muy pequeño para mí para leerlo. El volumen de la primera media hora es de 394.000 para la primera media hora. He dicho que intento un mínimo, que busco un mínimo 480-500, es decir, que tengo un volumen mucho más bajo, Basso. un mercado que va hacia arriba. Ho quelli che mi sembrano essere Tengo demasiada single print y un volumen muy bajo.
el mercado podría continuar, subir, pero puedo prometer y prometo que no tendré un largo, porque las probabilidades están en mi contra, demasiado single print. El volumen no está y podría seguir subiendo. Pero si hay trade, yo simplemente he decidido no jugar. No me gusta este máximo, hay demasiado volumen aquí. Podríamos volver a este volumen, ahora estamos testando este volumen. Ma il fatto che non mi piace Pero el hecho de que no me guste este máximo no me llevará a operar en largo. vediamo Referencias meccanici, mecánicas, volumen bajo, demasiado single print, y la pregunta sería ¿qué significa demasiada single print? Mi respuesta es no lo sé, porque veo los mercados todos los días y me pregunto cuántas veces veo esta single print. Cuando veo estos single print, probablemente es una señal de la tipología de compra. Short covering, apertura short y la cobertura short es una compra emocional. motivo giusto? Pensate a Cuando operáis en corto, queréis salir. Como ya he dicho, che se utilizaban mecanismos en el floor de exchange con ese botón lateral para poder salir repentinamente, un botón de expulsión. Aquí estamos, esta es la condición. condizione. Cuando vemos todo esto, ahora la compra parece ralentizar un poco. Non abbiamo eccesso, No tenemos excesos en los máximos, quindi che cosa succede? La cosa non è- lo cual no es muy fácil. Ho visto Solo he visto un trade esta mañana stamattina per por el short term trader trade. e quel trader Ese trade estaba aquí, el mercado nos lo ha enseñado boom boom, qualcuno diciéndonos que alguien ha entrado. e ci Y sono hay così tanti tipi di muchos short trading. io Yo ya sono più no soy tan reflexivo, per molti di voi pero para muchos de vosotros más jóvenes con muchas energías, ese podía ser un buyer emocional e que os lleva a poner un stop. dove Podría ser aquí con un riesgo de 4 o 5 ticks, trade a corto plazo. Y luego monitoreamos la continuación. Si tuviera que estar aquí con estos single print, a mí no me interesaría tutti questi single la ausencia de exceso. Diría muchas gracias, me voy, adiós y hasta luego. vado, ciao e mi metto di lato. ¿Podía ir más arriba? Sí, pero al fin y al cabo hemos visto que ha bajado rápidamente y el volumen no ha llegado a los 400. Y yo tengo un mínimo de 480, ¿no? Para ser serio. 480 Yo no tengo respuestas absolutas a todo esto. Solo se trata de elaborar la información y lo que hacéis tras acumular experiencia es aprender a ver el mercado día tras día. imparare a guardare il En el mercato floor, giorno. la información la recuperábamos a través de los oídos, ahora en cambio a través de los ojos. E attraverso gli occhi. C'è. La vediamo. ¿Hay más preguntas? Altre domande, preghiere, confessioni. ¿Podíamos pensar Si poteva en el pensare segundo periodo B, nel secondo periodo B, viendo los volúmenes bajos dati i volumi bassi y el precio subido por un short covering? short covering, e visto Ha visto este máximo de B que vende A. di B che vende A, Podríamos entrar short con un stop por encima de la overnight. stop
stop sopra l'overnight da capo. Vai. Il collega sta riformulando la domanda. Allora, Visto i volumi bassi, given the low volumes vista la vicinanza con and given the proximity to the overnight il movimento di rialzo con il short covering, and the upward move, which is a short covering, si può immaginare could we imagine di avere una posizione short to open a short position con un stop qualche tipo sopra l'overnight? with a stop which is just a few ticks above the overnight? The question is, should you do it? La domanda è: lo dovremmo fare? ¿Podríamos considerar todo esto? Si potrebbe considerare questa cosa? No. Yeah, you're gonna get, you know what's coming next, don't you? ¿Sabéis qué pasa después? Sapete cosa viene dopo, giusto? The worst Lo peor que podríamos hacer en el trading es buscar un trade. Cercare un trade. Cuando digo esto, Quando faccio questa affermazione, todos me dicen, ¿y qué hago? tutti quanti Estoy buscando un trade. cosa Y la pensi? respuesta es no. Cercare un trade. E la risposta è: ¿Queréis problemas? Entonces buscad un trade. Es un movimiento questo tremendo, terrible. Si veis voi el mínimo allí donde vemos un volumen pesado, la idea de un trade allí tampoco estaba en mi cabeza. De repente tutto d'un tratto yo me avivé cuando el mercado, boom, 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 mercato è andato el mercado vino hacia mí. Esta es la habilidad que hay que Questa è desarrollar. l'abilità che dovete sviluppare. Jen vuole aggiungere qualcosa. Look at me. Podríais considerar Potreste otro magari trade short. prendere in considerazione un anchor trade short. I would not El mínimo inicial podría llamarse un trade de ancla, pero yo no lo haría porque se ha producido tan rápidamente que el trade siguiente no era un ankle trade porque bajó y luego cambió rápidamente. È andato giù e poi è cambiato molto velocemente. Yo estoy hablando E Jen dice: io sto parlando de un ankle short di un del anchor máximo short de la overnight porque massimo overnight. Perché el periodo A se acercò al mínimo del si è B, avvicinato al minimo del B. pero tampoco sería un ankle trade. Comunque quello non sarebbe un anchor trade. Si un short cerca de esta ancla, entonces en este caso hay un debate. Praticamente in quel caso diciamo c'è un dibattito Es imposible traducir porque se superponen las voces. perché le voci sono sovrapposte. Comunque sia, Lo peor que se podría hacer es dice la cosa peggiore è correr detrás de un trade. di rincorrere un trade. Al futbolista profesional que está aquí en esta sala, una pregunta. ¿Cuánto buen juego se desarrolla gracias al instinto? Con l'istinto. Phil, Few. Yes, ¿y few. son buenas jugadas? E sono buone? A veces. At times. Muchas veces se trata de algo Si tratta di qualcosa que hay que considerar a lo largo del tiempo. considerare nel tempo. Pero muchas veces las cosas se Molte producen volte le cose semplicemente si verificano. de instinto, por impulso. let's take another. Ante Diamo un'altra todo, occhiata. First of all, Innanzitutto, remember recordad que en el ricordate punto che máximo, al punto massimo, cuando vamos hacia arriba y vemos los volúmenes rojos, yo pensé que podía haber buena posibilidad de que no fuera el máximo. ¿Qué ha pasado?
ha vuelto arriba y ahora di nuovo su. es blanco, es un matiz. Questa è una sfumatura. Esta es una nuance, Quella è pero una es nuance. así como yo utilizo los colores. Yo veo este rojo, I colori. que es una compra pesada, Che è no tengo un número exacto numero y esatto. digo que no termina así una subasta. Normalmente la subasta termina Normalmente cuando la sta apuesta terminando va, la es más scommessa va larga. più lunga. Lo siguiente sería, La cosa successiva, hay una delle muchas cose che ho detto, single è stato print che ci sono troppi single print. Troppi y single por print. esto la apertura corta, la cobertura corta emocional La copertura short, y las decisiones de base emocional decisioni, a veces no son de las diciamo, mejores. normalmente non sono le migliori. Estamos en la gama del viernes. Comunque, ancora all'interno della No gamma, hemos tenido ningún cambio importante, por lo tanto los traders de one time framing no han tenido ninguna oportunidad. Sin embargo, los traders a corto plazo diarios han tenido más posibilidad. hanno avuto maggiore possibilità. Si buscáis este trade, yo creo que os equivocáis. Pero si veis aquí y veis estos single print, entonces es un trade legítimo porque È un trade legittimo perché si sarebbe debería producirse. Lo estamos viendo aquí. Pasa algo raro. proprio qui c'è una cosa strana. Si subimos, podría serlo. Otra vez más, se trata de matices. Ancora una volta si tratta Ahora bien, nos centramos en el valor. A medida que se desarrolle esta jornada, analizaremos los valores del viernes. il valore, Este es el máximo y el mínimo. il massimo e il minimo. El mercado diario no ha ido en time frame a la baja. Framing al ribasso. ¿Nos hemos parado? ¿El one time framing? No, en realidad estamos siguiendo a la baja. No, in realtà stiamo continuando ancora verso il basso. No sabemos de momento el valor y aún no hemos interrumpido el one time framing hacia la parte baja. Es muy pronto para conocer el valor, pero sabemos que Ma stiamo vedendo pasa. che cosa Estamos accadrà. cerca del máximo del viernes. No sabemos que Non sappiamo el volumen... Nosotros sabemos que el volumen era muy bajo esta mañana, 380, el 80% de lo que tenía que ser. Una respuesta absoluta no la tengo. Hay que elaborar toda esta información. dovete elaborare tutte queste informazioni. Si el mercado sigue, Mercato si hay cambios significativos con respecto al viernes o la semana pasada, no. la scorsa no, niente. Puede que se produzcan más tarde, pero ahora no tenemos ningún cambio. Non abbiamo nessun Si el mercado era demasiado corto la semana pasada, a veces el mercado tiene que ir en rally antes de romper. prima di ¿Por qué rompere. tiene que ir en rally antes de romper? Deve andare in rally La prima respuesta di rompere. es el inventario era demasiado corto y si el inventario es demasiado corto, Se l'inventario è troppo short, puede consolidar el mercado, porque la única forma para cubrir corto es comprar. short è comprare. Un rally de cobertura short puede crear un mercado débil, porque una vez que se mueve esa compra, eso puede aumentar la probabilidad de bajada. Probabilità di discesa. Hay tantas piezas Sono così tanti y parte de la dificultad de un trader es alinear estas piezas. Nosotros no lo hacemos bien, perfectamente, pero lo intentamos. ma è quello che cercate. Ahora vemos el one time framing. Tenemos una cola de compra Framing. Abbiamo una coda da
acquisto? We're right up near, Estamos cerca del máximo la overnight Vicini al massimo dell'overnight. Guardate y era un ancla legítima porque estábamos a un tick de distancia. all'interno di un tick di distanza. Jen vorrebbe fare un chiarimento, ma penso Yo creo que algunas personas podrían malinterpretar lo que Jim decía con respecto a la pregunta, ¿no?, del hombre que está aquí sentado. Este pensamiento largo teníamos que questo pensiero hacerlo lungo da fare. cuando el mercado boom boom boom. Effettivamente il mercato è andato bang bang bang. Ahora con la respuesta de Manuel a la pregunta de Manuel que hablaba del short con respecto de la overnight high, la motivación la daba el La volumen motivazione era data dal volume y también el hecho de que estábamos a un tick del máximo de la overnight. dal massimo Esta es la razón por la cual Jim ha dicho que él no estaba buscando un trade. non stava cercando. Si tú eres un ankle trade, Ma se tu sei un anchor habrías trader, podido avresti più coger el short potuto prendere lo short si eres un ankle trader, pero el trader de ancla no utiliza el razonamiento que utilizas tú cuando haces esa pregunta. che utilizzi tu nel momento in cui fai quella domanda. Lo que Jen intenta decir es Quello che correcto. Jen cerca di dire, Un trader de ancla no hace un análisis. non fa l'analisi. Tomas una decisión en el momento, en el aquí y en el ahora, largo o corto. Un developed trader no hace este análisis. Dos distintos tipos de razonamientos, dos tipos distintos de actitudes. Y por lo tanto, si mezcláis las dos cosas, entonces os equivocáis. Este es un buen ejemplo por el que decía, si eres de una personalidad u otra. Muchas gracias. Ahora Adesso hemos visto por encima del máximo de la overnight. ¿Y qué hacemos? che cosa facciamo? ¿Nos aceptan o nos rechazan? Andiamo avanti. La referencia clara siguiente sería el máximo del viernes. Sarebbe il massimo di venerdì. El máximo del viernes Che il massimo di venerdì está 1 o 2 tick por debajo del poco importante del jueves. prominente. Y este es otro matiz, Questa è un'altra sfumatura. es otro factor. È un altro fattore. Pero y llama mi atención Attira la mia porque los vendedores han entrado en el mismo punto, lo cual destaca algunos problemas. porta a galla alcuni. Antes hemos dicho que había demasiadas single print, ahora estamos love back y hay muchas single prints E ancora ci sono tanti single print que representan más de la mitad de la gama del viernes della y la mitad de la gama de hoy, es decir, demasiadas single print sono ancora troppe. con respecto a la confianza de hoy, lo cual no significa que se superarán. Non significa che verranno superate. Pero cuando pensáis en términos de posibilidades y probabilidades, es atípico tener single prints con ese volumen. En este caso, con tantos single prints, Tanto single print, tenéis 600.000. 600.000. Esto cambia. Allora questo cambia. Pasamos a contratos de 180. El volumen, E questo 600.000, ok, 600.000 en contratos, bien. 600.000 Pero contratti. es distinto cuando voy en single È print. diverso quando vado in Recordad, todo es una serie de hechos Questo è una serie rodeados de circunstancias. circondati Y las circunstancias e marcan la circostanze diferencia. fanno una differenza.
Hay una pregunta. Adesso c'è una domanda, El hecho de que il fatto che lei cerchi tú buscas un volumen superior a los 500.000 ai 500.000 en el sitio, en la página del NICE, della NISE, es porque hay manos fuertes que entran che ci sono mani forti che entrano, o porque hay más interés entre más traders. più interesse fra tanti trader. So the fact that you're looking for a high volume on the NISE website is because is it because there are stronger hands, or for what other reasons are there many traders that are interested? Think in terms of any Hay que pensar en toda transacción financiera. Si los precios más altos llevan más actividad, probablemente Maggiore attività, iríamos arriba. Si los precios más altos llevan menos actividad, esto reduce la probabilidad de ir arriba y aumentan las probabilidades de ir abajo. e aumenta le probabilità di andare giù. Yo no lo miro en términos de manos fuertes o manos débiles. Miro simplemente los volúmenes. Semplicemente alla cosa in termini di volume. De forma mucho más sencilla, dependiendo de cómo se desarrolle la jornada, intentando entender si hay dinero más grande, pero no ahora. Ma Por la mañana quiero prima mattina jugar simple. El mercado sube y he dado un número antes. En la primera media hora he dicho entre 480.000 y 500.000. 480.000 e 500.000 Este es mi intervalo, mi range de trabajo. mio range di Y cuando veo que sube con estos single print, entonces decimos, entonces hay mucha compra. Pero luego veo los volúmenes a 300 y pico, ed è y lo cual significa que es muy short term. vuol dire che è Si hubiera sido 600.000, 600.000, allora habría tenido tanto short-term traders short-term traders, ma como dinero serio, pero no es este el caso. in realtà qui non abbiamo Espero que haya contestado a tu pregunta. Espero haber contestado a tu pregunta. sì lo è. Già lo- He intentado con el short, tras intentar la segunda vez y luego el mínimo del viernes del periodo B, casi al halfback del viernes. Mezclando todo esto, la cola de compra, la falta de volúmenes, estoy intentando especular en el mercado, en un mercado que no va más arriba de los máximos actuales. Y es más perda que intentar recubrir la baja que se ha producido. No sé si he entendido bien tu pregunta. Tú has intentado ir corto en el máximo de la overnight. Un corto legítimo porque tú ya sabes si tienes razón o menos. ¿Funciona o no funciona? Una vez que el short es mío, hay que monitorear cómo continúa. Si estamos en corto ahora, Se siamo queremos el periodo C que supere el mínimo del periodo B. superi il Si minimo, el periodo C no supere el mínimo de B il periodo C non riesce a y hay posibilidades mínimas que se produzca, yo creo minime che questo accada, Yo creo que in realtà penso che es mejor si debba mettere hacerse de lado. Mi stop il mio stop es que C è che llegue por encima del máximo del vada sopra B. il massimo del periodo B. Non sono certo.
Cuando hablamos del ritmo, de la velocidad, del paso, a medida que el mercado baje, el ritmo ralentiza. Yo no veo ninguna señal de vendedores fuertes. Es importante para mí, pero sí tienes razón. Questo è importante per me, però hai ragione. La confirmación sería que si el short es bueno, el periodo C tiene que superar el mínimo del periodo B Deve superare y queréis que el periodo C esté por debajo del il AFB. periodo C sia Queremos ver que el mercado baja con aceptación por debajo con accettazione del outflow back. del Queremos ver flow back. y monitorear cómo continúa. Esto es todo. Todo lo que tenemos que buscar. No es solo una cosa, son varios aspectos juntos. Es un short legítimo. La location del trade es muy buena. Location del trade Y por lo tanto sabéis si tenéis razón o no. se avete torto El mínimo era un buen buy, cuando el volumen era rojo, era un buen buy porque trade location era muy buena. Se trata de un inside day, lo cual aumenta la probabilidad de obtener rotación. Ahora queréis que el ritmo, si este mercado tiene que ir mucho hacia abajo más rápidamente, queréis ver que el ritmo sube. Queremos un poco más de pánico, un poco más de interés. Si este mercado en cambio se mueve y queda en silencio, muy probablemente si estuviera operando en corto y el mercado tan silencioso como ahora, e il mercato è così silenzioso come è adesso, probablemente me retiraría. Pero este soy yo mi ritirerei. y me he equivocado muchas veces. E ho avuto torto tantissimo. Pero quiero ver más entusiasmos, más ritmo en el Voglio mercado. vedere più entusiasmo, voglio vedere più ritmo nel mercato. Y otra vez tomo mis decisiones, a veces con éxito, otras veces no, pero me gusta ver el ritmo y como ya he dicho, no puedo enseñar el ritmo, solo puedo presentarlo y hay que mirarlo día tras día. Y no me gusta este ritmo, como ya he dicho. Come ho detto, non mi piace questo. Muchas veces me he equivocado, solo se trata de probabilidades. Si tratta semplicemente di probabilità. Y en este caso no necesito Semplicemente in questo caso quedarme pegado al mercado. Me pongo de lado metto semplicemente antes de volver a partir. di ripartire. Cuando entráis en un trade, Quando en un mal trade o dudoso, brutto es que esto puede dejaros fuera de un buen trade. domanda da un collega con Sara. Otro elemento que se puede agregar a este análisis, cuando se abrió B, hizo lo mismo en términos de volúmenes La rojos, stessa cosa in termini di volume rosso, pero en la dirección opuesta. Por una parte ha subido en A y en B está bajando. Podría ser un elemento adicional a considerar para nuestra visión en este momento. per la nostra visione in questo momento. Ripeti per piacere. When B opened, it had the same opening as A, but it was in the opposite direction. So it went short bound. What you were saying earlier on, when we are at the high of the ETH, could this be one more thing to take into consideration in this moment? Potrebbe. Yo no lo he visto. A veces simplemente no veo algo. Molte volte semplicemente non vedo qualcosa. Eh, He meant the red volumes of the B period were similar to what you had on the A buy when it was low.
So the similarity of volume between the two periods, could that be something to take into consideration? No sé contestarte. A veces buscamos tan intensamente y puede que sí, que tengamos razón, no lo sé. Aver ragione al 100%, semplicemente Hay un volumen ligero y en estos casos, cuando el volumen ligero está en el máximo, digamos, a tope, el precio más alto podría cortar la actividad. Ahora vemos el periodo C que puede superar el mínimo del periodo B y luego B puede ir por debajo del halfback y hemos dicho que hay muchos single prints, e abbiamo detto, demasiados single prints. quindi sembra che ci siano troppi single print. Pero estoy aquí sentado y cuando veo algo parecido, E quando vedo una giornata di questo tipo, básicamente tiendo a pararme. ho la tendenza semplicemente Porque puede pase lo que pase en cualquier può succedere momento, qualunque cosa in qualunque momento, ma ancora una volta pero Gianluca tiene una buena trade location que es perfecta porque necesitamos ci vuole mucho ojo para saber si tenemos razón o menos. Y es un plus. assolutamente un Ahora está abajo, el periodo C ha superado el periodo B. ha superato il periodo B, Hemos dicho que tenemos demasiados single prints che abbiamo troppi single print, y está funcionando, las cosas están sta funcionando. funzionando, le cose stanno funzionando. Y yo he dicho que lo haría de forma distinta, básicamente porque cuando es muy tranquilo yo tiendo a ponerme de lado, Ho la tendenza a mettere perdiendo quizás un trade. Pero a veces las cosas pueden producirse muy rápidamente, otras veces en cambio me gusta ponerme de lado y dejar que el mercado haga lo que quiera. lasciare che il mercato faccia Todos hacemos trade de forma distinta. Yo no busco, nunca busco io non que alguien me copie, di far sì che qualcuno faccia haga lo que hago yo quello che cerco di fare y intentar que los demás tengan las bases necesarias. abbiano le Mi basi. objetivo no es enseñar a hacer trading, Non è di insegnarvi a sino presentaros ma è presentare cómo ver, observar el mercado. come guardare il mercato. No digo cómo tradear. La información que sirve para vuestro trading viene del mercado porque se trata de un proceso, de una subasta continuada y bilateral. Ahora estamos en el settle Quindi adesso siamo al settle, y esta es la referencia actual. questo è il riferimento attuale. Entonces, terminamos este directo. Muchísimas gracias Jim por estar aquí estos 3 días con nosotros. Ha sido un placer, un privilegio para todos nosotros y espero también para el público online. Muchísimas gracias de corazón. Para Jen, Arjane y mí ha sido un curso fantástico, a veces no lo es, pero yo creo que aquí hemos tenido un gran público. Muchísimas gracias a todos vosotros.